soy del Trébol, de mucho juego de barrio, además de un pueblo era de un barrio, de que vos habrás, no sé, 7 años, yo creo que era salir del colegio y jugar fútbol descalzo, en canchas con piedra y vidrio, muy protegido, vigilado por mi vieja, pero escapándome siempre, ya te vuelvo a repetir, no eran los muchachos del centro mis amigos, no, eran los de afuera, los más barullentos, los más conflictivos. Pero en los pueblos y el 75. Si sigue siendo sana la vida de los pueblos en la actualidad, imagínate lo que era en ese momento, ¿no? No había televisión de chico, yo tenía 16, 17 años cuando llega la televisión a los pueblos, así que fui feliz, fue una niñez, la verdad, muy feliz, muy humilde, pero con un viejo extraordinario que dejó ejemplos de laburo. Mi madre hoy trabaja 15 horas por día y tiene 67 años. Me han marcado mucho con el ejemplo, ¿no? A lo mejor con mucho de ignorancia, sobre todo mi padre, pero un hombre muy querido por todos, porque donde se necesitaba un servicio de cualquier índole y afectivo estaba él presente, ¿no? Y eso son recuerdos imborrables de uno. Yo una de las grandes frustraciones que tengo en mi vida, que la arrastro, es haber perdido a mi viejo cuando tenía 18 años. Mi papá, como era simplemente muy trabajador, lo que de pronto él hacía es ir al boliche. Y cuando vos no tenés otro tipo de distracción, y de pronto muchas veces terminaba un poco así, mareado, borracho, digamos, mareado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, él sabía que el único que yo lo iba a ir a buscar, él sabía que en realidad en mí él se volcaba un gran afecto por sus hijos. Y bueno, toda una historia realmente bárbara, ¿no? Con mi viejo. Entonces lo perdí a los 18 años, muchas veces yo lo comprendía, lo iba a buscar, era muy compinche él conmigo. Nunca me pegó un chirlo. Mi vieja me corría por toda la casa, él nunca. Y yo digo que tengo una gran frustración, porque cuando vos tenés 18, 19 años tampoco alcanzás a comprender a los padres. Y después cuando lo comprendí y quise tenerlo para darle algo, no lo tuve más, ¿viste? Y entonces eso me quedó marcado, es una frustración que llevo en mi vida. Ahora vos sabés que es la ley de la vida, porque los hijos siempre reconocen tardíamente, humanamente, a sus padres. Claro, pero si bien la vida uno no la tiene asegurada porque pende de un hilo, a veces creemos, nos sentimos omnipotentes y la vida pende de un hilo, quizás si Dios me regala unos años más, yo pueda encontrar a mis hijos en la madurez, que hoy uno ya tiene 25 años, entonces hijos grandes que a lo mejor van a poder reconocerme a mí lo que yo les pude haber dado. Y yo no pude porque no tenía la madurez suficiente, ¿no? ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana, una mina bárbara, una gran mujer, también con las características de los truyenos, una laburante, una piba bárbara. Nos llevamos muy bien, somos verdaderamente hermanos y la quiero mucho. ¿Cuándo apareces en el fútbol importante de la Argentina? Bueno, yo me voy del Trébol a los 16 años y estoy hasta los 21 en Estudiantes de La Plata, en la mejor etapa futbolística de Estudiantes, ¿no? Donde del 67 al 70 consigue todos los títulos, tricampeón de América, campeón del mundo, campeón metropolitano, interamericano. Y yo pude, a veces reemplazando a los jugadores de primera, ya en el 69, pude jugar con 19 años, pude jugar en primera división. Y te agrego algo que, sin que sea dramático, lo cuento yo juego en primera división,
debuto, mi papá fue un fanático, yo siempre cuento de que cuando yo jugaba al fútbol, entre Bolense él daba vuelta alrededor de la cancha. ¿De qué jugabas en esa época? De volante central. Volante central. Yo daba vuelta alrededor, mi viejo daba vuelta alrededor de la cancha esperando que alguno me gritara algo para agarrarse a trompada. Esa es un poco la anécdota. Después, cuando sabía de que yo venía de Estudiantes de La Plata, me esperaba 5 horas, 6, hasta que llegara el colectivo a la orilla del camino, de la ruta. Entonces siempre fue un fanático mío y quería que yo triunfara en el fútbol, bueno, una serie de cosas. Perdón, ¿era el tipo importante del pueblo en esa época vos, en el Trébol, o había otras estrellas? No. Así desde el punto de vista futbolístico era la esperanza. El que habían salido anteriormente era Chinca Farati, Chinca Farati le decían. Jugó en River en la época en La Bruna, jugó muy poquito, pero después no salió. Y bueno, y ahora sí salió el pibe, está Martín Boazo, que es de Central. Hubo algunos otros chicos que aparecieron en primera división, pero en ese momento era yo. Y te cuento esto, mi viejo que quería tanto que yo triunfara y se puso tanto el lomo para bancarme, yo debuto en primera y él había sido operado una enfermedad de las incurables, ¿no? Y escucha el partido y al día siguiente muere. O sea que por lo menos murió con la satisfacción de que yo haber jugado en primera división. Y es un poco la historia en Estudiantes, ¿no? Después, en el año 70, yo siendo amateur todavía, jugué unos 10 partidos en primera división en ese equipo que era muy difícil jugar, ¿no? Porque jugaban siempre los mismos, los campeones del mundo eran... Y bueno, esa fue mi aparición, hasta que después en el año 71 ya estaba Urrola Beitia, que había tomado a Colón en el año 70, al finalizar el 70, y en el 71 vinimos los primeros 5 jugadores de una serie larga de muchachos que venían de Estudiantes, ¿no? Viene Zuccarelli, Sacconi, Sivecci, Mario Rodríguez, un marcador de punta, y yo, los primeros 5. Y bueno, y ahí hice mi primer contrato profesional, jugué... Chocolate Balay vino después. Balay viene en el 73. En el 72 se agrega Cococho Álvarez, Brites, ya en el 70 y otros muchachos que no me acuerdo. En el 73 viene Balay, Cosia, Aguilar, estuvo también. En el 72 vino Huguito Espadaro también. Augier, Augier, un peticito, un 10 que jugaba muy hábil. Sí, me acuerdo. Y bueno, y ahí arranca, ¿no? Yo después en Colón jugué como 150 partidos en primera división. Y después ahí, bueno, voy a jugar un nacional, Colón me presta. Después de un par de partidos perdimos una posibilidad muy concreta de ir a jugar semifinales, una campaña barra en el 74. Hoy la gente de Colón todavía me recuerda, me gritan, ¿te acuerdas cuando te entregaste el partido que perdimos? Porque yo perdí una pelota fácil, saliendo del área. Me acuerdo que Sacardi me roba la pelota fuera del área y termina en gol, como tantas jugadas desgraciadas, ¿no? Y bueno, un poco se termina mi ciclo en Colón, me voy a jugar a un nacional en Villa Regina y después vuelvo y en Santa Fe mismo, bueno, Julio Baldi, Beile, Corral, esa gente me llaman y empezó la historia con Unión, ¿no? Que terminé jugando 3 años en forma bastante trascendente. Cuando viene en el 75, esa un poco revolución desde el punto de vista de repercusión, ¿no? Que tuvo la llegada de 12 o 13 jugadores importantes, de mucho nombre, y que en definitiva se fue protagonista de ese campeonato, ¿no? Con el Toto Lorenzo. Claro, te cambió el puesto el Toto. El Toto le salí, él mismo lo ha reconocido, le salí de casualidad un poco ahí, ¿no? Él siempre dice, siempre lo contaba, ¿no? Dice, ¿cómo puedo ser? Porque él no encontraba la vuelta con el back central, con el líbero. No le encontré. Y probó a 5 o 6 muchachos y bueno, no quedó conforme con ninguno. Y yo un día salgo jugando de volante y Suñé de líbero. Al segundo tiempo él cambia, yo paso de líbero de Suñé al medio por una cuestión de que tenía más claridad a Suñé y bueno, y yo quedo en el fondo. Y empiezo a mostrarle algunas cosas y él me encuentra y bueno, y a partir de ahí, encontró el equipo, ¿no? Que si hubiese encontrado antes ese líbero y ese volante, porque Suñé empieza a jugar de volante que la rompe, ¿no? También. Y a lo mejor hubiese
peleado el campeonato más de cerca, ¿no? Qué personalidad que tenía y que tiene, porque vive aún, Sí, sí. el Toto. Y Toto fue un adelantado a la época, ¿no? Sobre todo el aspecto táctico. Y él tenía una virtud muy grande, ¿no? Que a la vez por ahí se le transformaba en defecto. Es decir, un gran poder de motivación, por lo que le daba al jugador, le daba lo mejor, lo jerarquizaba, lo hacía sentir importante, lo hacía sentir que para lo único que servía era pelear el campeonato, es decir, no había otra. Si vos entonces te sentías protagonista, fue realmente exigente desde el punto de vista de la motivación. Pero cuando no peleaba, que caía en un cuarto o quinto puesto, es como que él mismo se desmotivaba. Claro, venía de dirigir la Roma, la Lazio, peleando campeonatos y ascenso, entonces él acá quería trascender, es decir, trascender en base al protagonismo, no hacer una buena campaña. A él no le servía, ¿no? Y bueno, y tácticamente nos dejó marcado a todos quienes fuimos sus dirigidos. Muchas de las cosas que de pronto hoy el jugador argentino, si vos no le das un poco de libertad para que desenvuelva, para que su creatividad, salvo aquellos jugadores que son muy conscientes de sus limitaciones, que saben que para jugar en primera división tienen que cumplir determinada función. Pero no está mentalizado para desarrollarse dentro de un sistema táctico poco flexible, ¿no? Cosa de que el jugador europeo, yo lo veo como un jugador en el cual cree que el orden a través de la táctica está a la altura de lo importante que es sus condiciones técnicas, o de la parte técnica que le pueda aportar. De cualquier manera hay que tratar de convencer de que cuando vos tenés limitaciones en la parte táctica, la única manera la única manera de compensarla es tratando de darle mayor lugar a la táctica. Es decir, ¿por qué dicen que Ramón Díaz trabaja? Ahora todos los éxitos taparon, pero se dice que no trabaja tácticamente, una serie de ese tipo de versiones que trascienden. Pero dicen que tiene virtudes, que elige muy bien los jugadores, que de pronto maneja muy bien el grupo, que tiene su personalidad, su trayectoria, pero que es inteligente no cabe ninguna duda, porque si vos tenés los mejores jugadores, ¿para qué lo vas a obnubilar o lo vas a limitar en base a la táctica? Tenés que darle rienda suelta a su creatividad porque tenés los mejores, tenés que ordenarlos, nada más. Pero yo voy con un equipo más chico a jugar con River. ¿Le puedo jugar de igual a igual? De ninguna manera. Tenés que buscar la manera de tratar de complicarlo tácticamente. Entonces empieza a tener mayor validez. Yo creo que la táctica en definitiva es una compensación de las necesidades técnicas que vos tenés. Si lográs una mentalidad europea, una capacidad técnica de 10 puntos, que ese equipo de dotados de individualidades importantes acepten también la táctica como un elemento importante, seguramente en el orden internacional te va a servir. Y quedó demostrado cuando River pierde con Juventus. Acá fue un equipo extraordinario, invencible, y sin embargo contra Juventus, que se vio la misma capacidad técnica de los jugadores, de los 22 jugadores, se notó que hubo un equipo tácticamente superior y que prevaleció claramente por lo menos en ese partido, ¿no? Con River.
pasó con tu equipo que jugó y no especuló frente a River, contraponiéndose al concepto que dijiste que no le podés jugar de igual a igual? Sin embargo, en el partido, lo recordás, del campeonato anterior, cuando perdió y estuvo a punto Unión de darlo vuelta al partido, cambiándole pelota por pelota, ¿qué pasó ese día? Bueno, ese día lo recuerdo porque una satisfacción muy grande, que fue el gol de Lautaro, el del empate, ¿no? Jugando acá. Claro. Bueno, después yo creo que River jugó muy bien en cuanto a la iniciativa, el primer tiempo, no superaron, porque yo creo que Unión muchos partidos lo igualó en base a una entrega total, sin límites, como pasó el último con Vélez, es decir, de pronto íbamos golpe contra golpe, pero siempre dando la sensación Vélez que es más equipo, por lógica, por una cuestión de haber logrado tantas cosas con jugadores muy importantes. Pero siempre fue atrevido y ambicioso Unión, ¿no? Aún en los partidos que ha perdido hasta por goleada. Y eso es una de las cosas que más rescato. Y ese partido con River, cuando River calma un poco su presión, el segundo tiempo se hace un partido ya más especulativo, es decir, más medido, y a tal punto que Lautaro vuelve a tener otra opción de gol que pudo haber definido, y después de eso, además de la entrada de Ortega, ¿no? que fue desequilibrante en los últimos 20 minutos, River aprovecha lo suyo y se queda en ventaja. Es decir que a veces me costaba llevar este pensamiento que yo tengo, que lo tengo claro, llevarlo a la práctica, ¿no? Es como que siempre decía, no, vamos, plata o lo otro que se dice, vamos y vamos, ¿no? Siempre fue el desafío que tuve, y en algunos momentos quizás hasta lo tendría que haber cambiado. Pero creo que ya teníamos con este grupo de muchachos, con la gente misma, una manera de jugar que no podíamos cambiarlo. No podíamos cambiarlo, teníamos que llegar hasta donde llegáramos de esta manera. No sé si era acertado o no. En el partido que jugamos con River, allá, sí intentamos armar algo más especulativo, y bueno, pero tuvimos la desgracia que a los 6 minutos perdíamos 2-0 ya, ¿no? Entonces había que salir, y bueno, estuvimos expuestos a que nos golearan, ¿no? ¿Cómo es y fue la amistad y cómo será la amistad con Humberto Zuccarelli? Muy buena, frontal. Yo siempre digo, nosotros nos conocemos precisamente del año en que yo llegué a Estudiantes de La Plata, ¿no? Y formamos una amistad con algunos encontronazos. Nosotros integrábamos una dupla y hemos estado semanas sin hablarnos, porque yo siempre le decía a Humberto que si yo tengo un ayudante de campo como vos, se doy la patada que le doy, ¿no? Pero bueno, él valoraba algunas cosas, ¿no? La lealtad, la frontalidad, el criterio, a lo mejor también para aportar cosas. Realmente me daba un lugar muy importante, Unión, en Zuccarelli, en las decisiones finales que tomábamos siempre. Y entonces eso me hacía sentir bien. Pero yo soy un tipo difícil, porque siempre, desde que jugaba el fútbol, de pronto quería tener el poder de decisión final, ¿no? Y bueno, con él no la teníamos, la compartíamos, me daba lugar a compartirla, pero él también ocupaba su lugar y lo ejercía, ¿no? Pero siempre una relación de mucha lealtad, fundamentalmente de lealtad. Después de discrepancia, por supuesto, que llevaban a lo que te digo, ¿no? A estar hasta a veces sin hablarnos por varios días, pero fue muy tolerante conmigo, Humberto, me entendió, me comprendió, y bueno, y hasta el día de hoy tenemos una relación excelente. ¿De qué técnico, de qué entrenador aprendiste más, Carlos? Bueno, como dice la mayoría, siempre algo rescatás de todos, ¿no? Yo digo que, como te dije hoy al principio, Lorenzo nos marcó a todos quienes lo tuvimos, nos ha dejado una marca bastante importante. Después, en cuanto a la disciplina, la dedicación profesional, la seriedad, nos ha marcado mucho Eulogio Relaveitia. Fue muy importante porque nos agarró en una etapa, todo el mundo con limitaciones y deficiencias, por ¿no? supuesto. Como tenemos todo. Pero las cosas, yo siempre digo, las cosas feas no hay que ni mencionarlas, ¿no? Siempre hay que rescatar lo positivo. Y bueno, nos condujo, éramos muy chicos,
nos hizo entender lo que era la responsabilidad, el cumplimiento de horarios. Fue un hombre muy exigente en ese aspecto. Después también lo tuvimos a José Silvero, que fue muy importante en cuanto a lo que significaba como hombre, los códigos de la vida. Él era un hombre venía de estar mucho tiempo en contacto con Pedernera, y quien conoció a Pedernera en eso de códigos de la vida, del vivir, ¿no? Realmente mostraba que era un hombre, y lo transmitía a los muchachos. Nosotros lo queríamos mucho a José, ¿no? Por ser un tipo también muy leal, muy transparente. Y después, bueno, fueron los técnicos, te digo, que más importante. Por ahí no quiero olvidarme de ser injusto de alguno, ¿no? Porque he tenido unos cuantos más, pero hemos aprendido, mucha gente. Los otros días estuvo Urben Farías, que nos dirigió en el 76, hoy es un hombre muy buena gente, Antes los jugadores éramos, me parece que más solidarios con los técnicos. Yo por lo menos en ese momento que andaba bien en el 76, que me tocó ser un poco la figura de Unión en ese momento, me acuerdo que lo insultaban a él y yo lo salía acompañando, lo acompañaba hasta el hotel donde vivía por la calle, y que nadie se atreviera a agredirlo, ¿no? Es decir, me parece que el jugador, yo no sé si por las presiones, porque todo va cambiando, hoy es cada vez más individualista. Se preocupa por lo de él, y a veces no mira a los costados, y eso es una de las cosas feas, ¿no? de esta sociedad un poquito egoísta, ¿no? Carlos, ¿crees que el gremio de los futbolistas no cumple con sus misiones fundamentales, como por ejemplo que los jugadores entre colegas no se tienen que pegar o por lo menos agredir intencionadamente? Yo creo de que, primero, que el jugador de fútbol en su sentido individualista no le da importancia ni frecuenta su gremio como debería hacerlo. Entonces siempre se utiliza el gremio cuando hay algún conflicto. Siempre, por lo tanto, ya se está encarando mal el tema. Después, el futbolista argentino es como es el argentino. El argentino, cuando vos has viajado mucho, vas afuera, ¿qué dicen? A nosotros no nos quieren en ningún lado. ¿Por qué será? Porque somos los pícaros, somos los ventajeros, somos los que nos llevamos el mundo por delante. El jugador de fútbol refleja algo de la idiosincrasia del pueblo. No es que el jugador de fútbol sea distinto, pero vos fíjate, el jugador de fútbol inventa faltas, desde el piso mira de reojo al árbitro, haciéndole seña de la amarilla, busca la expulsión. Vos ves fútbol europeo, por eso yo admiro la mentalidad del jugador europeo. Nunca hay una queja, nunca un reclamo, nunca una... Acá no, acá se busca de sacar ventajas. Menos con Castrilli. Sí, tampoco es santo de mi devoción por otras cosas, pero de cualquier manera el jugador argentino no es leal. Basile hace poco dijo que se estábamos transformando en un fútbol un poco de maricones por los quejosos, por lo ventajero, y yo lo comparto, ¿no? Es decir, yo creo que no hay lealtad, es una deslealtad. Es una deslealtad. Cuando vos estás exagerando una falta para que expulsen a un colega tuyo, es tan grave como ir a recibir una patada. Es decir, son deslealtades. Entonces, acá se cree que eso es picardía. Y eso no es picardía. Yo creo que la picardía es agarrar una pelota y sacar rápido y tomar la distracción del rival, aprovechar la distracción. Eso es picardía. Para mí lo otro es una deslealtad, y yo no me gusta ese tipo de cosas. Por eso mi equipo y el equipo que yo dirigí, jamás a mis jugadores le dije que sacaran ese tipo de picardía. Fue muy noble, muy leal, fueron al frente, como dice la gente siempre,
con errores y con virtudes, pero fue un equipo noble y leal, ¿no? Como yo lo quiero. Un equipo que no sabía especular, vos mismo lo dijiste. No Sí. sabía manejar los tiempos y quizás precisamente estaban vacunados, tenían el antídoto de la lealtad que vos le inculcaste a los jugadores. Yo no tengo ninguna duda de eso, no tengo ninguna duda. De cualquier manera, en el fútbol hay que saber diferenciar de lo que es especular con manejar los tiempos, ¿no? Es decir, los manejan los tiempos los jugadores experimentados. Nosotros hemos perdido puntos porque en el último minuto, en vez de llevarla al córner y que pasen los segundos, buscábamos un gol más de diferencia. Entonces eso ya entra un poco en la inmadurez, porque en definitiva, si bien uno trata de que lo que más incida es la lealtad, ir al frente, yo digo que el entendimiento de que el resultado también es importante, hace que manejes esos tiempos, ¿no? Esos tiempos de pronto, ¿cuántas veces ustedes mismos han dicho, en vez de ponerle un poco de freno a las acciones, Unión seguía y seguía y seguía buscando, exagerando en la dinámica, ya que le imponía su juego, y eso a veces termina siendo perjudicial, no es lo ideal. Pero especular es otra cosa, especular es muy difícil especular hoy ya en el fútbol, ¿eh? Quien no entienda que el fútbol ha cambiado a consecuencia de las reglas y quiere empezar a especular, corre serio riesgo de fracasar, ¿eh? Así que eso es un poco lo que pasaba relacionado a la especulación. Muchos hinchas de Unión siempre que a mí me identificaban y me pusieron banderas y repartían volantes diciendo que yo era hincha de Colón por un título mal habido que hubo en una revista una vez, pretendían de que yo hablara mal de Colón. Y yo me reconozco una sola virtud, que es la gratitud. Y nunca voy a hablar mal de Colón. Como nunca mañana, estoy en otro lado, podré hablar de todo lo que me dio Unión. Porque soy un tipo agradecido. Y con Colón compré mi primer departamento. Tengo los muebles de mi casa, que ya son viejitos, tengo que cambiarlos, tan claro. Los compré con la plata que me dio Colón. Lo que gané en Colón. Después, en estos momentos, donde se manejan otras plata, si yo te digo de que hoy pude mejorar mi casa de deporte con una muy buena propiedad, hoy mis chicos que se casaron tienen un departamento cada uno, se lo debo a Unión. Se lo debo porque el año pasado gané una buena plata. No en el ascenso, porque ganaba 3.200 pesos por mes. Fue el técnico más barato del ascenso, ¿no es cierto? Este año había firmado un mejor contrato todavía. Pero bueno, no lo pude cumplir, así que quedan como más de $200.000 que los pude haber ganado, pero no los gané. Pero en la mala tuviste que hacer otros trabajos. Sí, sí. Yo creo que siempre trabajé, ¿viste? Siempre trabajé duro. Yo en las vacaciones que me venía de Estudiantes de La Plata siendo chico, iba y trabajaba los 3 meses de peón de albañil. Y ahí no teníamos las mezcladoras, ¿viste? Era pala, ¿no? O sea que eso siempre lo hice. Ayer me llamaban de estudiantes de una radio de La Plata y también me preguntaban, y yo trabajé 2 años en Estudiantes de La Plata en la contaduría, ¿no? Manejaba prácticamente todo, menos el libro caja diario, es decir, trabajaba permanentemente. Trabajé 2 años ahí, hacía 240 cuadras en bicicleta por día. Me iba
vivía lejos, iba a entrenar al estadio, volvía a la sede, me volvía, y bueno, y además me recibí, o sea que ahí completé la secundaria, o sea que fue siempre bastante sacrificado. Después cuando dejo el fútbol, porque yo juego en Unión, termino, me voy, juego un año en el Emelec, en Ecuador, me lastimo, estaba mal anímicamente, y a los 29 años, en mi mejor momento que estaba, no estaba para seguir realmente, pues estaba muy bien, dije no juego más, y empecé a trabajar de conserje en el Hotel Río Grande. Yo tenía una grande en esa época porque estaba Baldi y el socio, no me acuerdo, turco, decían, pero no me acuerdo el otro socio que tenía, que los dueños me decían, vos, me lo decían muy seriamente, y yo me lo empecé a creer hasta que me di cuenta que era mentira. Era conserje y trabajaba a la noche. Vos de noche sos el dueño del hotel, me decía. Yo tenía una grande barra, ¿sí? No me servía de nada, pero cobraba igual que los otros, ¿no? Así que, y bueno, y después junto con eso también hacía transporte escolar, algo que bueno, lo tomó mi hermana, que es el medio de vida de ella. Yo fui uno de los primeros que tuve transporte escolar en el 79, llegamos a tener pero cualquier cantidad de chicos con un cuñado, y bueno, o sea que siempre, porque es la manera, es decir, la única manera de poder conservar lo poco o mucho que vos hagas en el fútbol, es que cuando no tenés el fútbol, trabajá, hacés cualquier cosa. Si vos no sabés distinguir eso, jugador de fútbol, el normal, el medio, digamos, el 80% de jugador de fútbol, termina su carrera y dice, ¿qué hice? Tengo 3 departamentos y un auto. Y quiere seguir viviendo en el mismo estilo de vida que cuando está en actividad que cuando no está. Entonces, quiere seguir teniendo la misma pilcha, los mismos gastos, y se da cuenta que en un año se comió un departamento. Y no se quiere resignar y sigue. Y se da cuenta que a los 3, 4 años se comió lo poco que ganó y después tiene que ir a laburar en serio, nada más que ya sin el respaldo de lo que supo ganarse con el fútbol. Pero lamentablemente el jugador de fútbol sale de lugares normalmente muy humildes, todos, el 90%. Si bien ahora ha mejorado, ya hoy todos los chicos están jugando, están posibilidades de jugar en primera edición y tienen sus facultades, en sus cursos, ha mejorado, que en la época mía o 10 años atrás, hay pocos maestros, no se le arrima buena gente al jugador de fútbol. En la vida hay pocos maestros, no solamente en el fútbol. Exactamente. Pero el problema es que al jugador de fútbol se le arrima mucha gente que no es la mejor, que solamente le sacan tajadas, y el jugador de fútbol no se da cuenta porque no está preparado, y no se rodea de la mejor manera de gente de que por lo menos le hable, y él de pronto vale lo mismo el que se le arrima por conveniencia que el que le habla porque realmente lo aprecia y quiere lo mejor de él. Es toda una mezcla, ¿no? Y no sabe, no tiene capacidad, en la mayoría de los casos, para darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso termina, desgraciadamente, salvo los jugadores que hacen una diferencia económica abismal, que pueden vivir de renta. Vos fíjate que la mayoría de los muchachos que han sido compañeros míos, vos tendrás innumerables nombres de jugadores en Santa Fe que han ganado muy buena plata y que hoy a lo mejor están pasando por una situación difícil, ¿no? ¿Fuiste obsesivo con los controles antidoping? ¿Estabas sobre el médico, sobre el departamento médico constantemente? ¿Controlabas? ¿Desconfiabas? No, nunca desconfío, ¿sabes? Aparte, no sé, los planteles nuestros, ojo, te puede sorprender cualquiera, ¿no? A lo mejor hasta he sido negligente de no pedir más controles y yo descargaba toda esa responsabilidad en los médicos, pero me acuerdo que una vez, no me acuerdo si fue Darío en el Nacional B, que había tomado, que estaba engripado, y la mamá no sé qué fue a la casa, le había dado lo que toman siempre cuando uno está engripado o resfriado, esas cosas que eran tan común, pero que... Y me acuerdo que era un partido muy importante para nosotros, no recuerdo qué partido, y yo no le permití jugar, con el riesgo de que en el Nacional B no se sabía primero si viene el control antidoping, porque eligen 2 partidos sobre 10. Pero no quisimos correr ningún riesgo, fundamentalmente por el jugador, ¿no? Pero después,
Yo digo que con todo lo que está indudablemente aconteciendo, las sorpresas que se va generando el fútbol, habrá que abocarse también a prestarle atención, ¿no? Sobre todo para detectar, más que un caso por ahí de los comunes, que no haya alguien que de pronto esté enfermo, ¿no? Esté enfermo y que uno de pronto no lo tenga detectado, ¿no? Yo digo que a veces yo gracias a Dios nunca entendí cómo un deportista, cómo una persona puede agredirse a sí mismo. Nunca la entendí, es decir, cómo puede darse algo para correr más o para sentirse mejor sabiendo que, porque todo el mundo sabe que te perjudica. A la larga o a la corta te hace mal. Entonces nunca entendí la agresión, la autoagresión. Y será por eso que a lo mejor no he tomado todas las precauciones o estar atento a detectar algo que hoy indudablemente es preocupante, ¿no? Con todos los casos que se vienen sucediendo. ¿Qué va a ser de tu futuro, Carlos? Mirá, yo creo que esta campaña en Unión me ha permitido tener una consideración del periodismo a nivel nacional. Creo que soy dentro del fútbol un tipo respetado, considerado, lo que me va a permitir seguramente volver a tener trabajo rápido, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros tenemos este problema. Yo quisiera, si yo tuviese la seguridad de que en 3 meses tengo trabajo, es decir, en diciembre puedo agarrar otro equipo, sería muy importante poder descansar 3 meses y dedicárselo fundamentalmente a mi familia, a negocio y a mí mismo para tranquilizarme, serenarme. Vos sabés el desgaste que te produce por la responsabilidad que tenés de dirigir un equipo aquí en Santa Fe con la futbolera que es esta ciudad. Te produce un desgaste. Yo le he dejado años de mi vida, no tengo ninguna duda de eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos crees que estás bien ya para trabajar, por ahí no tenés equipo. Y ahora, seguramente que uno no quisiera trabajar es cuando se te presenta la posibilidad. Así que no sé qué voy a hacer, pero bueno, seguramente seguiré en esto si Dios quiere, ¿no? Aquella pelota de Sebastián Clotet en tiempo adicional en Mendoza, frente a Godoy Cruz de Mendoza, para ponerlo a tu equipo en el octogonal, también sucedió por algo. Sí, esas cosas indudablemente sirvieron para marcar. Pero vos sabés una cosa, que vos tocás un tema muy importante, ¿no? Yo creo que es todo tan vertiginoso, el fútbol en sí, la noticia periodística, los programas deportivos, la competencia entre ustedes, así que de pronto yo no escuché que nadie detenidamente haya analizado el fenómeno que fue Unión. Unión fue distinto a todos. Yo creo que es un hecho inédito en el fútbol argentino. Si no, nos explica que hoy todavía se siguen haciendo encuestas y de cada 10, 8 quieren que yo siga como técnico. Que mi salida no haya sido traumática después de perder 6 partidos consecutivos. Que no haya recibido insultos, que me manden flores a mi casa, carta, teléfono, que no puedo salir a la calle y de la gente me muestre el afecto. ¿Cómo entendés? Entonces siempre fue todo analizado en base a resultados. Conseguiste el objetivo, no lo conseguiste, mantuviste esto. No. Hubo un hecho, un fenómeno, se produjo un fenómeno social que después se transmitió también. Vos no ves tantas camisetas, pero ni siquiera el 10% de camisetas, tanto de un lado como de otro, que había hace 3 años atrás que las que hay ahora. Eso un poco fue el fenómeno que produjo Unión en ese momento. Vos andabas en Mar del Plata, y había más camisetas de Unión
que de Boca y River por las playas. Y fíjate cuál es la diferencia que habrá de hinchas de River y Boca en las playas que Unión. Había más camisetas. Nosotros íbamos terminando la apertura del primer año, íbamos 12º, jugamos con un partido televisado con Atlético Tucumán, le ganamos 3-0 acá, y Unión ya mandó un mensaje, últimos 15 minutos de fuegos de artificios al país. ¿Qué se festejaba? ¿Alguien se preguntó? 12º, Unión con la obligación de ser un protagonista. Fue un fenómeno eso. 15 minutos mandando mensajes, fuegos de artificios al país. Entonces, a medida que se iba avanzando, y esto todo arranca, por supuesto, de perder 3 partidos consecutivos, siempre se lo dicen, partido con Central Córdoba, la gente con pañuelos en la mano. Un profesor de historia o un abogado, creo, comiendo en Jambi Campbell, una de las peñas que se inauguraba en ese momento, me dijo: esto es un fenómeno social, es mucho más profundo, se da de tanto en tanto, y no es sociológico, no es fácil de desarrollar, porque no es fácil entender que vos pierdas tantas veces consecutivamente o mal, y que toda la gente, Unión jamás despidió a su equipo con silbidos o con agresiones. Entonces, ¿qué fue eso? Eso está relacionado con el proyecto, que algunos dicen que ese proyecto, groseramente a mi entender, dicen que nunca existió. Es una falta de respeto. Porque los dirigentes, muchas veces marcan políticas y la hacen en función de su círculo, que lo rodea, de los lugares que frecuenta, y no siempre interpretan el sentir de la mayoría. Es posible que este proyecto haya nacido como consecuencia de la necesidad, como consecuencia muchas veces de tantos fracasos, de traer 15, 16 equipos nuevos todos los años y nunca haberse conseguido. Un poco por las dos cosas. Pero vaya la diferencia, que esta vez los dirigentes, ya sea por necesidad o por lo que sea, acertaron, porque era lo que quería la mayoría. Y la mayoría se identificó con este equipo, se identificó por cómo jugaba, se identificó porque era auténtico, en un 95% eran jugadores nacidos en la institución. Su cuerpo técnico perteneció, pues yo a Unión llevo ligado como 10 años entre jugador, ayudante de campo, técnico inferior, técnico de primera. Y además lo potenciaron los resultados. Así que yo digo de que no es común y no se va a volver a repetir, y yo creo que hasta puede llegar a cambiar a partir de ahora. Yo digo de que Trullet, el proyecto puede continuar sin Trullet. Yo estoy convencido de eso. Pero capaz que ya como que le falta algo a este proyecto. Ya es como que se fue alguien al que la gente apreciaba, la gente consideraba. Y capaz que ahora las exigencias ya sean diferentes, ¿no? Tanto como para los jugadores, los técnicos que vengan o los mismos dirigentes. Yo lo dije en varias ocasiones y no vamos a debatir ahora porque no es el caso, que el proyecto existió en primer lugar, pero que se enterró cuando comenzó este campeonato con las contrataciones. Mirá, yo fui claro en su momento. Unión se fueron 12 jugadores y llegaron 10 o 11. Es posible, y ahí yo sí hago un mea culpa, que se nos fue la mano. Con 7 nosotros estábamos bien, porque muchos de esos jugadores que se incorporaron como proyectos. Pero nosotros fuimos a jugar el clásico y 8 de los jugadores actuales, más los 3 que había en el banco, eran jugadores que habían conseguido el ascenso. Es decir, no se traicionó. Lo que sucede es que no se explican bien las cosas a nivel de dirigente. No se explica. Unión tuvo que seguir reemplazando a los que se fueron, porque todavía no tiene los reemplazantes naturales a un gran trabajo que se está haciendo en fútbol amateur. No tiene los reemplazantes. Unión, en 1 o 2 años más,
ya va a poder confirmar este proyecto, porque va a tener los reemplazantes naturales, que ahora todavía no lo tenía, porque nosotros se fueron, ya te digo, 12 jugadores y los únicos que teníamos para proyectar son los chicos que están jugando, Cárdenas, Ortiz, Barreto. Entonces era necesario conformar el plantel porque seguía siendo muy reducido. De cualquier manera, creo que lo que, y esto lo digo por primera vez, pero lo digo sin ninguna mala intención, cuando vos llegás al final de esto, de todas las incorporaciones que hiciste, porque lo hemos coincidido hasta con el presidente hablando ahora, terminamos gastando, por decirte, $2 millones y dijimos, pero ¿por qué si nosotros queríamos traer 3 o 4 buenos jugadores y con esa plata la podíamos haber traído? ¿Y por qué nos equivocamos? Porque en el momento hablar de 800, 900 mil dólares de compra de un jugador era como si no lo podemos hacer. Pagar un préstamo de $300.000 por un jugador importante que te venga a solucionar problemas, no, ¿cómo vamos a pagar un préstamo de eso? El mismo presidente me dijo a mí, los muchachos, si lo dejamos escapar a Ervin por $20.000 de diferencia al año, que era un muchacho que por personalidad, por un montón de cosas era importante para este equipo. Entonces, lamentablemente, vos empezás a sumar jugadores de otro nivel y no te van solucionando problemas y te vas enloqueciendo y terminás equivocando. Ese fue el error. Error con algunos muchachos que yo creo que todavía puede revertirse. Se pensó con el corazón realmente. Se nos fueron 2. Se pensó con el corazón, sí, con la mente y con el corazón, pero pensándolo de la mejor manera posible. Otro técnico que especula y dice, no, a mí yo no me lo dejás. Vamos a traer un arquero joven, pero yo no queda. Yo pensé en los próximos 10 años de Unión y dije, Unión tiene que traer 2 arqueros de 21 años importantes, que se formen, que tenga un patrimonio. Y apuntamos al arquero de la selección, suplente de Chilaver, que ese chico haya tenido la desgracia de comerse un gol y a partir de ahí sentir una enorme presión, no quiere decir que no vaya a ser un arquero que realmente dé sus frutos. Lo mismo con Bourdier, teníamos que reemplazar a Cloté. Dentro del país no hay jugadores que nosotros podamos llegar, ni hay jugadores en ese puesto. Apuntamos a jugadores de selección nacional, jóvenes, comprarlos, pero todavía no nos dieron los resultados. Yo por lo menos no lo pude disfrutar, no sé.